a iniciar la presentación del día de hoy, ¿ok? Hoy vamos a hablar un poquito sobre lo que son los lenguajes, perdón, vamos a ver. Ahí está, sobre los lenguajes de programación, básicamente, ¿verdad? ¿Qué me pueden decir ustedes sobre lenguajes de programación que han escuchado? ¿Tienen alguna experiencia? Tal vez alguno ya ha programado, tal vez ha tenido la experiencia de poder utilizar algún lenguaje de programación o ha escuchado hablar sobre ellos, especialmente los compañeros que vienen de colegios vocacionales. ¿Qué me pueden contar sobre los lenguajes de programación? ¿Ninguno? ¿Alguno que quiera aportarnos algo? Bueno, yo diría que... profe, bueno, dele, compañero. adelante. No, adelante. Ajá, les estaba comentando que, bueno, la experiencia que tengo en programación en realidad es lo que estamos viendo nada más en intro a la programación. Estamos viendo el lenguaje de Python. Tengo entendido entonces que los lenguajes de programación es la forma en la cual nosotros podemos generar una herramienta, un programa para X o Y cosita, y es ese idioma en el cual pues le decimos al equipo, al computador, cómo realizarlo, pues. Excelente, ¿verdad? Es de alguna manera, sí, la manera en que nosotros le indicamos a nuestro computador, ¿verdad? Las diferentes acciones que deseamos que el computador nos haga. El lenguaje de programación es un idioma, ¿verdad? Podemos decir que es un idioma, tiene reglas, tiene sintaxis, ¿verdad? Tiene reglas muy bien definidas que nos van a permitir a nosotros poder escribir instrucciones en un lenguaje, yo diría casi natural, ¿verdad? Hoy por hoy. Hoy vamos a ver un poquito sobre algunas características, sobre la evolución que hemos tenido a lo largo del tiempo en cuanto a los lenguajes de programación, al igual que con el tema de las computadoras ha venido evolucionando, ¿verdad? Desde su inicio. Entonces también eso es importante a considerar. Tal vez nada más recordarles poner en mute ahí los compañeros, los micrófonos por aquello para que no tengamos ahí un feedback. Ok, muy amable, muchas gracias. Ok, entonces vamos a ir viendo poquito a poco, ¿verdad? Bueno, dice que básicamente, ¿verdad? Formalmente vamos a hablar que un lenguaje de programación es un conjunto de instrucciones y reglas gramaticales que van a definir la estructura de un programa en particular, ¿verdad? Cada lenguaje tiene su propio conjunto de palabras, a veces uno le llama palabras reservadas o su propio conjunto de reglas, ¿verdad? Existen similitudes entre lenguajes por facilidad y obviamente por un tema de estandarización, ¿verdad? Son herramientas que nos van a permitir a nosotros seguir generando o creando software y normalmente, ¿verdad? Son herramientas independientes de la computadora que nosotros vayamos a utilizar para poder hacer nuestro trabajo. Hay, yo diría, dos grandes grupos de lenguajes de programación. Más adelante vamos a ver que tenemos más agrupaciones, pero yo diría que hay dos grandes grupos. Unos son los que son compilados y los otros interpretados. Vamos a ver que tenemos diferentes clasificaciones de lenguajes de programación, dependiendo básicamente de su estatus, dependiendo un poco de su categorización, ¿verdad? Vamos a hablar un poquito sobre, desde el punto de vista del nivel de abstracción, vamos a hablar un poco sobre la clasificación desde el punto de vista del propósito para el cual fueron creados, ¿verdad? Desde el punto de vista de la evolución histórica, han venido de generación en generación, de también lo que estábamos hablando ahorita sobre el tema de compilados y interpretados, también desde el punto de vista de cómo los ejecutamos y evidentemente también desde el punto de vista del paradigma de programación. Entonces, vamos a ir viendo uno a uno. Esto es sumamente importante, ¿por qué? Porque entonces, dependiendo del uso que le vayamos a dar a nuestro lenguaje de programación, o la necesidad que se vaya a generar, pues evidentemente así vamos a tener que seleccionar el lenguaje adecuado para nuestro trabajo, ¿verdad? Hoy hay, por decirlo así, están de moda algunos lenguajes muy específicos. Vamos a visitar hoy o vamos a poder consultar un pequeño sitio que nos brinda una estadística, hace una recopilación, hace una minería a lo largo de consultas, tendencias,
estadísticas de uso, etcétera, etcétera, y nos va a dar, por decirlo así, como la tendencia en cuanto al lenguaje de programación que nosotros deberíamos de considerar, ¿verdad? Entonces, más adelante vamos a ver también algunas características que nos brinda este sitio en particular. Ok, desde el punto de vista de nivel de abstracción, ¿verdad? Vamos a ver un poquito lo que decía a nivel de lenguaje máquina, lenguajes de programación de bajo nivel, también desde el punto de vista de abstracción, ¿verdad? Tenemos lenguajes de alto nivel. Desde el punto de vista de para qué fueron creados o para qué los utilizamos, tenemos desde el punto de vista de lenguajes muy orientados al tema de negocio, tenemos lenguajes muy orientados a la parte de inteligencia artificial, o enfocados o orientados a matemáticas y básicamente, además de eso, desde el punto de vista de su evolución, ¿verdad? Vamos a hablar un poquito que parten desde la primera eh, generación hasta lo que tenemos hoy, quinta generación. El otro día hablaba con alguien, entonces me preguntaba, me decía, pero es que yo leí un libro y he leído en internet que estamos en la sexta generación de lenguajes de programación. Más adelante vamos a ver un poquito sobre ese mito o esa característica en particular, ¿verdad? Y bueno, ya mencioné desde el punto de vista de ejecutarse, compilados e interpretados. También vamos a ver cuál es el detalle, qué es la clasificación desde el punto de vista de por qué se dice que el lenguaje es compilado y por qué se dice que es interpretado, ¿verdad? Y desde el punto de vista de del paradigma, perdón, de programación imperativo, funcional y tal, yo diría que tal vez lo que está eh, muy orientado o muy de moda en este momento, orientado a objetos, ¿verdad? Entonces vamos a ir viendo poco a poco. Algunos ejemplos de lenguajes de programación. Estoy seguro que todos hemos escuchado hablar de Pascal, hemos escuchado hablar probablemente de C. Java está muy de moda, pues, se ha puesto muy, muy de moda y desde hace algunos años con mucho uso, ¿verdad? Hay mucho background, hay mucho software generado desde Java y es sumamente útil, ¿verdad? Vamos a ver también algunas características. Ahora ustedes van a hacer también un pequeñito taller en donde van a darse así como un briefing, ¿verdad? Rápidamente, una pequeña revisión del material que podemos encontrar en la web y nos vamos a dar cuenta de algunas características que tenemos desde el punto de vista del lenguaje de programación. ¿Okay? Básicamente, podemos hablar también a nivel de PHP, ¿verdad? Que es orientado al desarrollo de aplicaciones web, está muy enfocado a la parte de desarrollo de sitios web. Lisp está muy enfocado en el tema de inteligencia artificial y así vamos a tener un montón de lenguajes de programación que evidentemente tenemos, dependiendo, digamos, de su uso en particular, la diferente clasificación. Entonces, déme un momentito para contestarle a un compañero que me está escribiendo por ahí. Estoy desde el celular, pero no logro ingresar. Vamos a ver si lo logramos incorporar nosotros. Brian Emanuel Martínez. Déjeme un momentito para ver si lo logramos incorporar. A ver si lo localizamos por acá. Ops, no me sale nada. Ok, creo que este es el compañero. Vaya Martínez Hernández. Vamos a ver, ahí lo tratamos de agregar. Vamos a ver si lo logramos con el compañero. Ok, seguimos viendo las diapositivas. ¿Me están escuchando? Sí, profe, sí se ve. Ok, Sí, perfecto. Ok, gracias. Ok, según el nivel de abstracción, ¿verdad? Vamos a hablar un poquito de lenguajes
primeramente de bajo nivel. Son lenguajes de programación que se acercan al funcionamiento de nuestros computadores, ¿verdad? Entre estos se encuentran el lenguaje máquina y el lenguaje ensamblador. Denme un momentito, por favor. Ok, disculpen la interrupción. Ya volví por acá, es que tenemos algunos compañeros. Ok, ahí otro mensaje de otro compañero. Ok, entonces les decía que desde el punto de vista de abstracción, tenemos lenguajes de bajo nivel, ¿verdad? Estos lenguajes son los que básicamente nosotros podríamos decir que interactúan de tú a tú, ¿verdad? Con nuestro equipo. Entre estos lenguajes, el famoso lenguaje de máquina y lenguaje ensamblador. Normalmente este lenguaje leía, ¿verdad? O suministraba instrucciones mediante cadenas binarias, ceros y unos. Aquí hay que hacer una observación. A veces la gente me dice, bueno, entonces esto eran las famosas tarjetas perforadas, ¿no? No eran las tarjetas perforadas, era un lenguaje específico. Eh, yo tuve la buena experiencia, diría yo, que llegué a hacer un par de ejercicios realmente en ensamblador. Era un lenguaje bastante, diría yo, eh, a ver, ¿cómo le podemos decir? Un poquito tieso, si se puede llamar la palabra, ¿verdad? Pero eran lenguajes que tenían una característica muy interesante y es que podíamos aprovechar muy bien los recursos de nuestro equipo, ¿verdad? Hoy, en contraposición, tenemos lenguajes de quinta generación que de una u otra manera nosotros como programadores nos podemos desentender, por ejemplo, del consumo de nuestros equipos. Hoy prácticamente cuando estamos haciendo alguna aplicación, no nos ponemos a revisar, ¿verdad? A calcular o a determinar si el consumo que está haciendo de procesador, de memoria, de ancho de banda, etcétera, de nuestra aplicación es el adecuado o es el racional, ¿verdad? En los años en donde este lenguaje de programación estaba en su apogeo, evidentemente eran los años en donde los recursos, ¿verdad?, de nuestros equipos eran sumamente limitados. Hoy estamos hablando de megabits por segundo. Antes hablábamos de bits por segundo en la transferencia de información. Antes estábamos hablando, hoy hablamos de terabits, por ejemplo, en almacenamiento. Antes escasamente llegábamos a megas, ¿verdad? Eh, era un mundo muy diferente, ¿verdad? Sin embargo, es interesante, esto nos permitía a nosotros interactuar o hablar con nuestro equipo prácticamente de una forma directa, ¿verdad? Algunos ejemplos de unas pequeñas líneas de código o una porción de código en el lenguaje ensamblador es lo que estamos en este momento viendo por acá. El famoso mensaje que estoy seguro que los que han intervenido en algún momento en programación, por ahí alguien mencionaba ahora que está llevando introducción a la programación, pues siempre hemos emitido, por ejemplo, esta famosa línea, ¿verdad? Hello World. Hello World es como muy famosa, es como siempre la primera línea que casi que todos programamos, ¿verdad? Y bueno, si lo ven, teníamos bastante que indicarle nosotros a nuestro equipo para poder simplemente emitir un pequeñito mensaje que, como bien lo dice por acá, entre comillas, ¿verdad? Era hola mundo, ¿verdad? Entonces pueden ver la gran cantidad, si se quiere, de código que había que suministrarle a nuestro equipo. Eran los tiempos en donde debíamos decirle a nuestro computador exactamente lo que debía hacer. ¿Qué significaba eso? Significaba que yo tenía que decirle dónde debía estar el cursor, hacia dónde se debía mover cada vez que ponía una letra. Teníamos que indicarle, por ejemplo, bueno, como lo hacemos casi que en todos los lenguajes de hoy, por ejemplo, el tipo de dato que estábamos utilizando, etcétera. Entonces, este es un pequeño ejemplo. Evidentemente,
hoy difícilmente nosotros utilizamos lenguaje ensamblador, excepto, para ser honesto, para fines didácticos, ¿verdad? Es un lenguaje muy estructurado, es un lenguaje que en definitiva tenemos que tener mucho control sobre la lógica y por consiguiente, pues podría ser interesante echarle un vistazo por ahí, aprender un poquito, ¿verdad? Para poder de alguna manera elevar nuestra lógica, ¿verdad? Que es sumamente importante en nuestra carrera. Bueno, perdón, ¿alguna consulta hasta aquí? Vamos bien, profe, gracias. Ok, perfecto. Lenguajes de nivel medio, podríamos decirlo así, ¿verdad? Son lenguajes con cierto nivel de complejidad, pero yo diría que no son tan de bajo nivel o andan un poquito más distanciados, obviamente, ¿verdad? Algunos ejemplos de este tipo de lenguaje es el lenguaje C, ¿verdad? El lenguaje C tiene algunas características que podríamos decir que es algo así parecido al lenguaje máquina y obviamente también tiene sintaxis o características desde el punto de vista de la regla parecidas a lo que nosotros llamamos un pseudo lenguaje, ¿verdad? O incluso llegando casi a aproximarse un poquito al lenguaje humano, ¿verdad? Este es un pequeño ejemplo también que podemos encontrarnos por acá. Entonces, aquí nos damos cuenta que básicamente estamos generando, ¿verdad? Un proceso que es el main y que tenemos básicamente dos variables, ¿verdad? Y que sencillamente estamos haciendo ahí una serie en realidad aquí lo que estamos haciendo es un if o una sentencia, ¿verdad? Para poder ingresar o imprimir un texto en particular, ¿verdad? Este es un lenguaje que ya sube un poco el nivel, ya no es tan, es que no quisiera utilizar la palabra como arcaico o algo así, digamos tan tieso, vamos a utilizar la palabra tieso, como ensamblador. Evidentemente sigue siendo un lenguaje bastante potente, ¿verdad? Como todos los lenguajes de programación, que me permite a mí desarrollar líneas de código también con mucho más control que algunos otros lenguajes de programación, pero ya su sintaxis, sus reglas, ¿verdad? Son un poco más parecidas a lo que nosotros conocemos como nuestro lenguaje, ¿verdad? El lenguaje humano. Tenemos acá también lenguajes ya de un nivel más alto, ¿verdad? Lo que se conoce como alto nivel. Están formados por elementos de lenguajes ya más naturales, ¿verdad? Por acá en esto también podemos ver que tenemos if, ¿verdad? O sentencias. Y nos damos cuenta que hacemos consultas muy directas. Por ejemplo, en una de las líneas tenemos si A es mayor a B y A es mayor a C, entonces inicie a escribir algo. Entonces por ahí me pone, ¿verdad? Entonces el begin escriba la línea, el mayor es A, ¿verdad? Y si no, termina. Entonces, es como muy entendible realmente. Entonces, este lenguaje ya se aproxima muchísimo más, ¿verdad? Al lenguaje humano. Es más entendible. Evidentemente, siempre vamos a requerir tener, pues, conocimiento, ¿verdad? De cómo es la sintaxis, cómo son las reglas, cómo funciona nuestro lenguaje, pero evidentemente ya no es tan tieso como el lenguaje de ensamblador o incluso da un paso, diría yo, más evolucionado que C, en este caso en particular, ¿verdad? Ejecuta comandos, como bien lo dice en esta diapositiva, if contador es igual a 10, entonces deténgase, ¿verdad? Ejecutan instrucciones de una forma rígida, sistemática, sin que haya cabida para ambigüedades o dobles sentidos. Los compañeros que están llevando introducción a la programación están llevando en este momento con Python. Me parece que les escuché, ¿verdad? Si no me equivoco. Sí. Ok, perfecto. Eso es un gran salto realmente en el aprendizaje de esa lógica, ¿verdad? ¿Por qué? Porque en el pasado este curso se brindaba con un emulador que se llamaba Raptor, ¿verdad? Raptor básicamente lo que hacía era poder, no sé si en este momento todavía lo están utilizando, pero para poder diagramar, valga la redundancia, los diagramas de flujo lo hacíamos con Raptor y con Raptor podíamos generar unas pequeñas líneas de código, ¿verdad? Si se pueden llamar así,
que nos permitían simular o emular, digamos, un pequeño lenguaje de programación, ¿verdad? Entonces, bueno, esto es un gran salto. Ya Python, en definitiva, es un lenguaje de programación. Pues, dan una buena, yo diría, da un buen salto desde el punto de vista académico, ¿verdad? Bueno, dentro de los niveles, perdón, dentro de los lenguajes de alto nivel tenemos Pascal, ¿verdad? Hay otro montón, por ejemplo, C++, etcétera, etcétera. Los vamos a encontrar dentro de esta línea de lenguajes de programación. Si lo ven, ¿verdad? Las líneas de código son bastante diferentes con respecto a ensamblador. Repito, este tipo de lenguajes yo diría es más intuitivo. Evidentemente, y voy a volverlo a decir, depende mucho de la experiencia, depende mucho del aprendizaje de la sintaxis, de las reglas de nuestro lenguaje en particular, ¿verdad? Es importante que conozcamos diferentes lenguajes de programación. Lo importante acá también es que en su gran mayoría los lenguajes de programación actuales mantienen de alguna manera reglas muy parecidas, ¿verdad? O sea, la manera de interactuar con estos lenguajes de programación son muy parecidos. Evidentemente, como cualquier otro idioma, hay sus variantes, ¿verdad? Porque las reglas cambian y por consiguiente, pues es la parte que hay que ponerle un poquito más de cuidado. Obviamente hay un tema de aprendizaje, ¿verdad? Hay un tema de didáctica ahí. Pero lo importante acá, y aquí voy a hacer un énfasis a cursos que ustedes llevan dentro de los primeros bloques de la universidad, por ejemplo, es tener muy claro cómo funciona la lógica, ¿verdad? ¿Qué significa esto? Significa que mi cerebro, ustedes deben de aprender de alguna manera a pensar desde un punto de vista lógico un poquito diferente a como piensan el resto de personas. Nosotros tenemos que tener una mente un poquito más estructurada para poder así trasladar ese pensamiento estructurado a nuestros programas. ¿Mediante qué? Profe, Mediante el uso de un lenguaje de programación. Adelante. ahora que mencionas eso de la lógica y con el cambio justo de este cuatrimestre con la introducción a la programación y Python, yo siento que más bien esa es la parte que nos está debiendo la U. Este, Muy tuanis Python, de hecho la semana pasada fue el examen, ahí pude hacer bastantes de los ejercicios del examen, más no todos, porque siento que tal vez antes, cuando no estaba enfocado tal vez tanto en Python, sino más como mencionaba el Raptor, que sí lo vimos como en 2 lecciones, como para entender esa parte de la lógica, que me parece que Raptor es para eso. Creo que eso es lo que me faltó a mí en ese curso, por si puedes llegarlo a, o si algún compañero piensa lo mismo que yo, también sería bueno como hacerlo ver. Sí, sería importante, bueno, le voy a abrir la ventana de tiempo a los compañeros también para que lo puedan hacer, especialmente porque estamos grabando la lección y podría ser que llegue a oídos pues, de los superiores en la universidad, que es importante este tipo de comentarios, dudas, ¿verdad? Que afloran. Y bueno, no conozco, no he visto el programa completo en este momento de introducción a la programación. Yo he dado este curso y en el pasado se daba prácticamente con Raptor, ¿verdad? Bueno, les cuento, en el pasado se daba completamente manual, ¿verdad? Los exámenes eran completamente manuales, se dio un salto y se empezó a trabajar un poco más con Raptor y se permitió en los exámenes hacerlos con Raptor y ahora se dio un salto nuevo que es, tengo entendido, realizar con Python. No conozco el énfasis realmente en este momento del curso, ¿verdad? Pero Es que sí, en básicamente definitiva sintaxis. concuerdo con usted, sí. Básicamente es la sintaxis lo que nos están enseñando. Entonces, sí, se aprende el lenguaje, se aprende qué es lo que hace cada uno de sus opciones, pero es como aprender inglés y no saber de gramática. Puedes saber mucho vocabulario, pero si no sabes armar una oración, un texto que tenga sentido, no sirve de mucho, ¿verdad? Sí, concuerdo con usted en ese aspecto. Aquí es importante y por eso hacía una referencia que al final, a ver, es interesante porque la experiencia me dice, yo realmente ya prácticamente no programo porque soy más de infraestructura, ¿verdad? Pero evidentemente he tenido que programar en mi vida como alumno, como profesor y como profesional. Entonces he tenido que interactuar con diferentes lenguajes. He interactuado con Pascal, con COBOL en épocas de universidad,
¿verdad? Ya empecé a interactuar un poco más con Visual Basic, ya en época laboral, luego pasé a .NET, he programado en PHP, he programado en Java, he programado en C, y con Python he estado ahí leyendo un poco, no me he metido mucho, pero concuerdo en algo que usted menciona, o sea, aprender, por ejemplo, un lenguaje de programación sin saber lógica es como aprender a repetir, ¿verdad? O sea, es como, y es un gran pecado, hay que ser honestos, ¿verdad? Es mi criterio. Con suerte me meto en un problema, pero es mi criterio. Yo necesito dominar muy bien el tema de la lógica, ¿verdad? Y por eso es importante, por ejemplo, que en un curso como Introducción a la Programación se conozca de lógica. Pero tenemos los dos pecados, ¿verdad? Yo entiendo tal vez el fin de la universidad en este momento, porque en el pasado los alumnos se quejaban mucho que querían ir a ver un lenguaje de programación, y no solamente escribir en papel o escribir ahí, ¿verdad? O utilizar un simulador, ¿verdad? Pero esa parte es un poquito difícil que la gente al final lo logre comprender. Yo necesito fortalecer muy bien esas bases. ¿Para qué? Para que el día de mañana yo pueda agarrar un lenguaje como Python, como PHP, como C, como Java, como cualquier otro lenguaje que esté en este momento en boga y pueda adaptarme muy bien. Lo que me falta es simplemente conocer las reglas para poder adaptar mi lógica y poder escribir mi programa, ¿verdad? Es la parte que es un poquito complicada. Yo voy a conversar un poquito sobre este tema con un par de profesores que sé que dan este curso y voy a sondear un poco cuál es el ambiente, ¿verdad? Es importante que ustedes los hagan, este tipo de comentarios los hagan llegar a la universidad. Es muy, muy importante porque sé que los escuchan. Realmente sí me gustaría ver cuál es el resultado de esta primera onda de exámenes, porque por lo menos con los compañeros que he hablado, digamos, del examen, pues no, de ahí eran 4 ejercicios, algunos pudieron hacer 2, otros pudieron hacer 1, entonces como que faltó tiempo, digamos, no tanto como que no se supiera qué hacer, pero yo supongo que como falta esa lógica, entender el problema y trasladarlo es de 2 horas. Entonces, por ahí lo dejo. Sí, eso es importante. Y no, aquí los comentarios que estamos haciendo no es que estamos perdiendo el tiempo. Y les voy a contar una anécdota. El primer curso que yo llevé en la universidad a nivel de ingeniería de sistemas es lo que hoy yo entiendo en la universidad se llama Introducción a la Programación, se llamaba Lógica y Algoritmos, ¿verdad? En otro lugar, en otros años. Y recuerdo que los primeros ejercicios, ¿verdad? Que hice fueron todo un fiasco, fue un trauma, por no decirlo así. El examen final fue generar las torres de Hanoi en papel, ¿verdad? Y fue todo un trauma. Y en definitiva creo que fue la única nota baja que he tenido a nivel universitario y a nivel secundaria también y primaria, porque me exigieron mucho en educación. Pero sí, fue traumante, honestamente, ¿verdad? Pero eso también me sirvió para aprender muchísima lógica. Entonces, aquí hago nuevamente el énfasis. Es importante que tengamos esas bases bastante firmes para que luego podamos adaptarnos a las reglas de un lenguaje en particular. Como bien el compañero lo mencionó, es una excelente analogía, ¿verdad? Esto es como aprender a hablar un idioma sin conocer las bases gramaticales. Entonces, no logro conformar una oración de forma adecuada. Podría repetir, podría aprenderme un texto, etcétera, etcétera, pero no logro por mí mismo poder estructurar una oración de forma adecuada y lo mismo nos va a pasar con un lenguaje de programación. Entonces, no logro estructurar una sentencia, una sentencia adecuada para poder desarrollar un programa de una forma adecuada. Pero bueno, yo creo que ya nos quedó bastante claro el tema. Ok, entonces, este ejemplo que estábamos viendo de lenguajes de alto nivel, estamos hablando de lenguajes de Pascal. Por allá alguien me va a preguntar o nadie me lo ha dicho, pero me lo voy a adelantar por ahí, si no, para que lo consideren, alguien me va a decir, uy, profe, pero Pascal ya ni siquiera se ve. Bueno, sí, en las universidades prácticamente yo creo que ya desapareció. Lastimosamente porque es un lenguaje que es bastante estructurado, un lenguaje bastante potente, pero también hay que decirlo así, también es un lenguaje que de alguna manera ha ido perdiendo terreno, ¿verdad? Especialmente en el comercio del día a día. Sin embargo, hay muchas empresas que hoy en día todavía necesitan, usan
y mantienen programas en el lenguaje de programación Pascal, ¿verdad? Al igual que en COBOL, etcétera, Profe, de etcétera. hecho yo vi, Ajá, disculpe que lo moleste, de hecho yo no vi te- Pascal cuando estaba en el colegio, Sí, porque yo digamos, ya las saqué, universidades prácticamente no lo dan, pero sí se usa. sí, porque, bueno, yo ya no lo seguí practicando porque yo después no estudié más algo que tuviera que ver con eso, pero sí, cuando uno estaba a nivel del colegio y uno ver esas cosas, sí era un tanto complicado, más que no nos explicaban así de lleno. Sí, es un lenguaje que yo diría la curva de aprendizaje es un poquito compleja, ¿verdad? Pero es un lenguaje que le permite a la persona que va a programar, ¿verdad? Obtener un nivel de lógica bastante interesante, ¿verdad? Le va a permitir, en definitiva, a la persona poder desarrollar un nivel de lógica superior, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el lenguaje era muy estructurado. Entonces, eso es como aprender. Los que están viendo ahorita introducción a la programación, lo ideal que sería que ustedes aprendan a pensar realmente cómo hace la máquina para hacer sus tareas, ¿verdad? Eso era, de alguna manera, lo interesante de este curso. ¿Por qué? Porque me permite a mí, por ejemplo, generar un algoritmo, ¿verdad? Generar un pseudocódigo que me va a permitir luego trasladarme a una sintaxis de un lenguaje en particular y poder desarrollar un programa de una forma eficiente. Pascal me provee esa posibilidad. COBOL me provee esa posibilidad. C es un lenguaje que me provee esta posibilidad. Java incluso me provee esta posibilidad. ¿Por qué? Porque son lenguajes muy estructurados. Bueno, desde el punto de vista de la evolución o las generaciones, esta foto a mí me encanta, ¿verdad? Verlas. ¿Por qué? Porque aquí es donde inicia todo. Bueno, inició un poco más allá, ¿verdad? Un poco más atrás, pero vamos a decir que ya esta generación era comercialmente hablando una generación interesante, ¿verdad? Era donde, en definitiva, lo primero que nosotros teníamos eran los lenguajes de máquina, ¿verdad? Lenguajes de muy bajo nivel, lo mismo que estábamos hablando desde el punto de vista de su complejidad, ¿verdad? Secuencias de ceros y unos, y los programas debían de ser cargados, ¿verdad? Por ahí me cuentan la historia algunos todavía compañeros en donde yo laboro, y gente que he conocido yo en el camino, me cuentan que, por ejemplo, cuando trabajaban con las tarjetas, las famosas tarjetas perforadas, ¿verdad? Esas tarjetas perforadas tenían un orden. ¿Por qué? Porque había que programar valga la redundancia, mis programas en esas tarjetas. Entonces, cada tarjeta que entraba era, por decirlo así, como un batch, ¿verdad? Era un bloque del lenguaje o del programa en particular, y tenía una secuencia, ¿verdad? Entonces, Dios libre, pusiéramos la primera de último o la última de primero o ahí intermedio, porque en definitiva el lenguaje no, o sea, el programa no funcionaba de la forma adecuada. Entonces hay gente que me cuenta que, por ejemplo, venían por ahí, iban a entrar a la puerta donde estaba el computador y de pronto se les caía todo. Y cuando se les caía todo, imagínense lo que podía pasar, ¿verdad? Eso era bastante interesante, ¿verdad? Desde el punto de vista de la segunda generación, empezamos a hablar un poquito ya sobre el lenguaje ensamblador, ¿verdad? Bueno, el lenguaje ensamblador básicamente tenía la misma estructura, las mismas primitivas que el lenguaje de máquina, ¿verdad? La sintaxis obviamente variaba poco a poco, ¿verdad? Dependía, o era dependiente, perdón, o dependía de la máquina. Este lenguaje ensamblador era único para cada uno de los procesadores. Recordemos que al inicio, toda la tecnología no teníamos la estandarización, ¿verdad? O sea, cuando todo esto nace, cada uno de los fabricantes, por decirlo así, de alguna manera, pues se protegía, ¿verdad? O sea, ¿cuál era la política inicial? Bueno, yo tengo mi máquina, voy a venderla y por consiguiente voy a generar instrucciones, código, lenguaje, programas, software, etcétera, etcétera, incluso hardware, ¿verdad? Que es mío, yo soy el propietario. Y entonces voy a seguir vendiendo porque la gente va a depender de mí. Todos sabemos que la historia nos dice que las cosas no terminaron funcionando de esa manera. ¿Por qué? Porque entonces comprábamos una máquina que queríamos que conversara o que pudiera interactuar con otro equipo. Comprábamos un software que queríamos que funcionara no solamente en el equipo que le compré a la tienda X, sino también a la tienda Y, etcétera, etcétera, ¿verdad? Entonces, ¿eso qué significa? Significa que se liberó mi mercado, ¿verdad? ¿Para qué? Para poder compartir
mis recursos. Y eso también significa que empezamos a generar la estandarización. ¿De qué? De protocolos, de software, de hardware, etcétera, 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 ¿verdad? Igual nos pasa en el inicio con nuestros lenguajes de programación. Ensamblador estaba orientado a un procesador en particular. En el tiempo, esto no era sustentable, ¿verdad? Entonces, evidentemente, conforme viene avanzando la tecnología, ensamblador de alguna manera, pues cambia, hay que cambiar, ¿verdad? Hay que evolucionar, entonces ya deja de usarse ensamblador. El programador, cuando estábamos hablando de estos lenguajes de segunda generación, debía pensar en términos de pequeñitos, muy pequeñitos pasos, ¿verdad? Al igual que lo hacía, o que sí, que en ese momento lo hacían los diferentes lenguajes de máquina. Importantísimo, cuando estamos hablando de lenguajes de segunda generación, ya cambiamos de los parámetros que eran números, ¿verdad? Por nombres, ya empezamos a meter variables, ¿verdad? Y evidentemente brindaba más rapidez cuando yo estaba programando. O sea, no era lo mismo, ¿verdad? Programar en unos y ceros que agarrar y ya tener un poquito secuencias más elaboradas, entonces me daba una mejor, un mayor rendimiento, una mayor rapidez a la hora de hacer mis programas, ¿verdad? Cuando estamos hablando de la tercera generación, claro, ya empezamos a hablar un poquito de lenguajes que se van adaptando de mucho mejor manera al desarrollo del software, ¿verdad? Las primitivas ya empiezan a generarse de un mayor nivel. Las primitivas no son ni más ni menos que palabras reservadas, ¿verdad? Orientados a algoritmos, ya empezamos a hablar un poquito sobre el tema de algoritmos, que estoy seguro que ya vieron un poquito los que están llevando introducción a la programación, qué es un algoritmo, ¿verdad? Al final un algoritmo es un conjunto de pasos, ¿verdad? Que se desarrollan o se generan para cumplir una tarea en particular, ¿verdad? Estos algoritmos ya se acercaban un poco más a lo que nosotros conocemos como el lenguaje humano, ¿verdad? Ya nos volvemos independientes de nuestro equipo, ¿verdad? Ya no estamos tan amarrados, ya aquí estamos hablando un poquito más de estandarización y podían ser migrados, ¿verdad? En definitiva, mis lenguajes podrían ser migrados de una máquina a otra. Ejemplos, Fortran, ¿verdad? COBOL, ¿sí? Y empiezan a escribirse lo que nosotros vamos a llegar a conocer más adelante en este momento, en este curso, que son los compiladores, ¿verdad? ¿Para qué? Evidentemente para compilar mis programas que han sido elaborados con un lenguaje de programación en particular. ¿Hay alguna consulta, alguna pregunta hasta aquí? Profe, yo tengo una. Adelante. Con esto, lo que es el Fortran y el COBOL, ¿estos lenguajes fue que se empezaron a actualizar cada vez y cambiaron de nombre o simplemente fueron reemplazados por otros? Fueron reemplazados. Ahora, sí hay que hacer una observación. Por ejemplo, muchas veces nosotros pensamos, vamos a ver si por acá lo encontramos. Muchas veces nosotros pensamos que COBOL desapareció, ¿verdad? Que ya no hay nada, o sea, ya se nos olvidó por ahí COBOL. Entonces, existen versiones nuevas de COBOL, ¿verdad? Sí han ido evolucionando, ven, por acá lo tenemos. Entonces, en el 2014 incluso ya hablamos sobre el último estándar de COBOL. No sé si están viendo en este momento todavía mi pantalla en el browser. Sí, profe. Se ve, se ve. Entonces, nosotros hablamos ya del 2014, o sea, sin embargo, COBOL, estamos hablando que es un lenguaje de por allá de los años 70 y algo. Ahorita no recuerdo bien la fecha, ¿verdad? Sin embargo, fue evolucionando. Evidentemente, llega un momento, ¿verdad? En donde ya hay que decirlo así, ¿verdad? Deja de ser tan competitivo o tan comercial, si se quiere la palabra, ¿verdad? ¿Por qué? Porque empiezan a nacer otros lenguajes que ahorita vamos a ver que le roban terreno desde el punto de vista comercial. Y todos sabemos que, pues, el ser humano, la industria, el comercio, etcétera, etcétera, está en donde realmente se deja el dinero, ¿verdad? Entonces no tiene mucha razón de ser que le sigan metiendo, yo diría, más energía, ¿verdad? A un lenguaje que tendió a la baja, ¿verdad? Ahora, repito, todavía tenemos en algunos sectores del mercado, en alguna industria, especialmente en la parte financiera, bastante código generado a nivel de COBOL y a nivel de Pascal. Yo personalmente conozco
digamos, en la empresa para la que yo laboro, tenemos bastante código en COBOL y podría uno pensar, ah, caray, pero es que entonces es un código muy viejo. Bueno, sí, podríamos decir que es un código viejo, pero no es un código ineficiente, ¿verdad? Es un código que es bastante eficiente, que corre por alguna razón en una plataforma particular y que por alguna razón en particular, que no viene al caso, se ha determinado que el programa que está hecho con este lenguaje en particular, ¿verdad? Puede seguir dando la talla, como decimos, que puede seguir dando la batalla, que sigue siendo productivo, sigue siendo comercialmente factible mantenerlo en el tiempo y que no ha sido necesario su reemplazo, ¿verdad? No todo lo de la vieja escuela, como decimos, es simplemente reemplazable, ¿verdad? Hay programas muy elaborados en instituciones muy grandes de este país y fuera de este país que se mantienen todavía con lenguajes un poco viejos, ¿verdad? Un poco antiguos. Eso no significa que sean lenguajes ineficientes. Ok, gracias, profe. Con mucho gusto. Bueno, cuando hablamos de cuarta generación, ya ahí ya estoy seguro que hemos escuchado muchísimo más, ¿verdad? Hablamos sobre los famosos 4 GLS o los 4GL, ¿verdad? Orientados completamente al negocio. En teoría, y digo en teoría porque no siempre es así, ¿verdad? Son de rápida implementación. Ya estos lenguajes están muy orientados al tema de la base de datos, ¿verdad? Ya la información no se maneja en archivos, aunque cuando ustedes lleven bases de datos se van a dar cuenta que las bases de datos no son ni más ni menos que archivos, ¿verdad? Pero con una categorización, una ideología y un diseño muy particular, ¿verdad? Pero al final son archivos. Entonces, estos lenguajes de cuarta generación realmente están más orientados, ya empiezan a orientarse mucho a bases de datos, ya utilizan interfaces gráficas de usuario, ¿verdad? Ya antes, cuando hablábamos de tercera generación, era el puro línea de código, ¿verdad? Había que sentarse, como dice uno, amarrarse las manos y era puro monitor monocromático en el mejor de los casos, ¿verdad? Pero era básicamente una interfaz de línea de código. Acá no, ya que hablamos de que estos lenguajes empiezan sus primeros pasos a mostrarnos específicamente interfaces gráficas, ¿verdad? Que no son ni más ni menos que las Windows o las ventanas que tenemos hoy por hoy, ¿verdad? Orientados a eventos más que a procedimientos, importantísimo, y generaban código de programación, ¿verdad? Eso también es importante. ¿Esto qué significa? Que a veces con solo que montábamos tal vez un proceso, un procedimiento, una función, podía generarnos algunas otras cosas, ¿verdad? Eso también es también importante que lo consideremos. Cuando hablamos quinta generación, y aquí hago un paréntesis, repito, el otro día una hija mía, mi hija menor está en el colegio y empezó a llevar este año un vocacional tecnología, entonces me decía, profe, me dice, papi, es que mi profesor dice que la inteligencia artificial es de la sexta generación, ¿verdad? Entonces tuvimos ahí toda una discusión. Entonces le decía yo que sí, hay literatura en el internet, hay literatura en libros, ¿verdad? Hay gente académicos, que hablan de una sexta generación. Pero si lo resumimos y lo consolidamos, nos damos cuenta que todavía hoy estamos en quinta generación. Hay toda hay toda una tendencia, ¿verdad? Que habla específicamente del tema de inteligencia artificial. No, yo diría que hemos caminado bastante, pero no hemos llegado a donde deberíamos estar en este momento. Entonces, importante, para nuestros efectos, ¿verdad? Vamos a hablar de que la inteligencia artificial o los lenguajes que se utilizan en inteligencia artificial los vamos a categorizar dentro de la quinta generación. Hago el paréntesis que van a encontrar probablemente en algún libro, en algún texto, etcétera, que se habla un poquito sobre sexta generación. Normalmente los lenguajes de quinta generación son utilizados para redes neuronales. Una red neuronal es una forma de inteligencia artificial, ¿verdad? Que trata de alguna manera emula, ¿verdad? Emula la forma en la que la mente humana trabaja o piensa, si lo queremos ver así, ¿verdad? Acá hablamos un poquito sobre el famoso fracaso de un proyecto japonés de la quinta generación, ¿verdad? Ahí hay un tema sobre un proyecto que surgió precisamente en Japón para poder generar
una gran batería desde el punto de vista de inteligencia artificial. Cuando hablo de una batería, es toda una infraestructura y un software específico que en teoría va a explotar de lleno el tema de la inteligencia artificial. Sin embargo, se dieron algunos problemas que no vienen al caso tampoco acá, ¿verdad? Pueden buscar un poquito qué trata este proyecto y darse cuenta y sacar sus propias conclusiones, ¿verdad? Entonces, a partir del fracaso que se dio en este pequeño proyecto o gran proyecto, ¿verdad? Pues ha caído un poquito la quinta generación en desuso desde ese punto de vista. Sin embargo, cuando estamos hablando de quinta generación, estamos hablando, se dice, ¿verdad? Que, por ejemplo, Python es un lenguaje que está entre cuarta y quinta, y hay otra serie de lenguajes muy específicos que tratan y utilizan mucho la parte de la inteligencia artificial. ¿Okay? ¿Hay algún comentario o alguna consulta hasta aquí? Ok, continuamos entonces. Desde el punto de vista de cómo nos ejecutamos, digamos, nuestros lenguajes de programación, también los clasificamos. Vamos a hablar de que tenemos dos grandes grupos, ¿verdad? Vamos a hablar de lenguajes interpretados, gracias a los intérpretes, ¿verdad? Obviamente, como por ejemplo BASIC, DBase. Vamos a hablar de lenguajes compilados, ¿mediante qué? Mediante, obviamente, los compiladores, como Clipper, gran lenguaje que también, pues yo diría que ya casi no se ve, el lenguaje Clipper, sin embargo, sigue trabajando, hay aplicaciones bastante complejas en Clipper, ¿verdad? C, ¿verdad? O C++, lo que se conoce como C++ o C++. Estos dos lenguajes todavía se utilizan bastante, especialmente en el tema de la parte financiera, ¿verdad? Ahí es donde encontramos mucho C y C++. En la parte científica también podemos encontrarlos. Lenguajes interpretados como recolectores de basura o máquinas virtuales, ¿verdad? El garbage, lo que se conoce como el garbage, que es la máquina virtual, como Java, ¿verdad? Eso es importante. Más adelante vamos a hablar un poquito sobre Java. Lenguajes script, mediante motores de ejecución, ¿verdad? Como Perl, como PHP. Estos dos lenguajes, Perl y PHP, son lenguajes bastante comerciales, bastante conocidos. El otro día leía que por bastante porcentaje de mayoría, el PHP es el lenguaje por excelencia para sitios web, ¿verdad? Obviamente va a ir perdiendo terreno con respecto a otros lenguajes. Hoy está muy de moda Python, ¿verdad? Sin embargo, es bueno que nosotros no solamente pensemos o escuchemos lo que nos dicen otros, sino que investiguemos por nuestra cuenta. Ahora vamos a entrar a una página que hace estudios a nivel mundial, mundial, y vamos a ver cuáles son las tendencias, haciendo un paréntesis con una característica muy particular, pero ahora se las menciono, ¿ok? Los lenguajes interpretados traducen instrucción por instrucción al lenguaje máquina. Eso es importante. Son de tipado dinámico, independientemente de la plataforma o independientes de la plataforma en la cual se va a ejecutar. Los lenguajes compilados, eso también es importante que lo consideremos. ¿Qué es lo que hacen? Crean un archivo, ¿verdad? Con el código compilado en lenguaje máquina. En pocas palabras, el compilador agarra todo lo que yo escribí, ¿verdad? Todo el programa que yo escribí, lo convierte al lenguaje máquina y ese archivo que se genera, ¿verdad? Yo puedo ejecutarlo las veces que sean necesarias. ¿Ok? Ese archivo en particular sí es dependiente, yo diría, del sistema operativo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque, por ejemplo, si yo ejecuto o hago un archivo compilado, lo paso al lenguaje máquina y lo quiero ejecutar, por ejemplo, en Windows y no fue generado para un Windows, ¿verdad? Para un Microsoft Windows, no me va a ejecutar, no me va a correr, ¿verdad? ¿Por qué? Porque es dependiente del sistema operativo o la máquina para la cual fue generado. Y por consiguiente, si genero algo en Windows y lo quiero ejecutar en una Mac, existe la posibilidad, dependiendo del tipo de compilado que yo haga, que tampoco me lo pueda ejecutar en una Mac o en un Linux, etcétera, etcétera, ¿verdad? O en un Solaris. ¿Alguna duda hasta aquí?
Vamos a seguir hablando un poquito sobre la parte compilados. ¿Qué es lo que hace el compilado? Bueno, analiza el programa fuente, ¿verdad? Revisa la sintaxis, traduce a otro lenguaje, por ejemplo, lo que estábamos hablando ahora, el lenguaje máquina. Esto básicamente lo que hacemos es como un intérprete, ¿verdad? O sea, como una persona que sabe un idioma y sabe, o sabe dos idiomas y simplemente vamos a transferir toda esa información de un lado al otro, ¿verdad? Esto, vamos a ver, hay toda una temática por acá. Hay defensores de los lenguajes compilados, hay defensores de los interpretados, ¿verdad? Cada uno tiene sus características, sus pros y sus contras. Entonces, es difícil dar la respuesta de cuál es mejor, ¿verdad? O sea, honestamente es un poquito difícil. Ahora, la tendencia, si lo vemos, a mí personalmente me da la impresión, estamos yendo más hacia lenguajes interpretados que hacia lenguajes compilados, ¿verdad? Esa es la tendencia. Entonces vean lo que dice por acá, genera programas más rápidos y eficientes, ¿verdad? Ya que el análisis del lenguaje fuente se hace una sola vez y al final, pues ejecutamos el archivo o el programa necesario en ese momento, ¿verdad? ¿Qué es lo que hace? Como estamos en esta diapositiva, simplemente agarramos el código fuente, que fue el programa que la persona realizó. El compilador lo pasa por un proceso y literalmente lo convierte a unos y ceros, un archivo normalmente ejecutable o un archivo en lenguaje máquina que puede ser leído y ejecutado por la máquina en particular. ¿Qué hace el interpretado? Analiza el programa fuente y lo ejecuta directamente sin que vaya al compilador o sin que se compile. No genera códigos equivalentes. En pocas palabras, si lo queremos ver así, ejecutamos el mismo código fuente, ¿verdad? El intérprete facilita la búsqueda de errores, pues la ejecución del programa puede interrumpirse en cualquier momento para estudiar el entorno, o lo que nosotros conocemos como hacer un debug, ¿verdad? Revisar ahí, a ver si hay alguna pulga. Un intérprete permite utilizar funciones y operadores más potentes. Entonces es lo mismo que estamos hablando. Por ejemplo, yo puedo tener mi código fuente, ¿verdad? Tengo el intérprete y ese intérprete básicamente puede ser consumido o leído desde y hacia cualquier otra plataforma, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, un archivo de PHP, un archivo ASP, bueno, HTML, no vamos a decir que un HTML, vamos a decir que un ASP, un PHP, etcétera, etcétera, un ASPX, lo tenemos en algún lugar en particular, lo podemos consumir a través de una página web, ¿verdad? Desde una Mac, desde un Solaris, desde un Windows de Microsoft, incluso desde un dispositivo móvil, una tablet, etcétera, etcétera, ¿verdad? Entonces, no tenemos que compilar ese archivo. ¿Alguna duda hasta aquí? ¿Ninguna? Todo bien, profe. Ok. Ahora, desde el punto de vista del paradigma de programación, también nosotros podemos separarlos. Aquí yo quiero que hagamos una pausa, ¿verdad? No quiero que nos confundamos y empecemos a pensar, bueno, pero entonces Pascal o por ejemplo Python, que está de moda y que ahora estábamos hablando de que lo están llevando en algún curso en particular, ¿verdad? Entonces, ¿dónde calza? Calza en primera, calza en quinta, calza en cuarta, pero entonces Python me calza dentro de los intérpretes. Claro, Python me calza dentro de ¿qué generación? Dentro de quinta generación y dentro de programas ejecutados o interpretados. ¿Qué creen ustedes? Los que están llevando programación en este momento. Intro. ¿Es un lenguaje que es interpretado o es compilado? Yo que es interpretado porque no se compila. Bueno, porque no se compila, ¿verdad? Entonces, si no lo compilo, o sea, si yo no necesito generar mi código y genero un archivo fuente, objeto, ¿verdad? Es interpretado, no hay de otra. Solamente tengo interpretado o compilado. Entonces, vean qué interesante. Podríamos hablar de que Python es de quinta generación y que es interpretado, ¿verdad? Y ahorita nos vamos a dar cuenta si es declarativo, si es imperativo, si es funcional, lógico u orientado a objetos. Entonces vean que un mismo lenguaje está clasificado en diferentes categorías, ¿verdad? Dependiendo de su orientación o su clasificación. Un paradigma de programación representa un enfoque muy particular, ¿verdad? O una filosofía mediante la cual vamos a utilizar nosotros para poder, ¿qué? Para poder construir software.
Se refiere a las ventajas y a las desventajas de la metodología para usar la misma, ¿verdad? Para nosotros poder desarrollar o programar. Tenemos programación declarativa. Y ahí podemos hablar de la funcional y la lógica, ¿verdad? Programación imperativa que está orientada a objetos y en definitiva la parte visual que está orientada a eventos, orientada a aspectos, etcétera, etcétera. Entonces, con este poquitico que ya tenemos nosotros aquí claro, ¿ustedes qué creen? ¿Python sea declarativa o imperativa? ¿Qué conclusión pueden sacar? Así, rápidamente. Es orientado a Declarativo. objetos. Imperativo. Ajá. Ajá. Ahora, la gran pregunta es, ¿Python está orientado a objetos? No, Python no. ¿Por qué no? Creo que no. No he inventado objetos. Me parece que sí. Pero No es más que todo funcional y lógica, o sea, una declarativa. Una declarativa. Ok, vamos a ver. Aquí, eso es lo que quiero que vayamos amarrando un poquito. ¿Por qué decimos que está orientado? ¿Por qué no decimos que no está orientada a objetos? Hay un compañero que dijo que no y otro compañero que sí. ¿Por qué? ¿Por qué considera que está orientado a objetos? El compañero que dijo que está orientado a objetos. Porque inicialmente fue orientado a objetos. Ajá. Profe, porque se puede programar por medio de objetos, digo yo, ¿no? Ajá. Yo podría, por ejemplo, generar un evento sobre un objeto en particular, ¿verdad? Sí. Sí. Ok. Entonces podríamos decir en este momento que está orientado a objetos. Más adelante vamos a ver más detalles de esos, pero podríamos decir, vamos a pensar que es orientado a objetos, ¿verdad? Si es orientado a objetos, sí, está orientado a una programación imperativa, ¿verdad? Es visual, en definitiva. Ahorita, más adelante, vamos a darnos cuenta y vamos a empezar a enmarcar los lenguajes de programación. Ahora, aquí tal vez, y aquí también hago una salvedad, ¿verdad? Aquí no es como que nos quememos el coco y empecemos a pensar, mira, ay, ¿en qué programas, en qué generación? Mira, es interpretado. No, es un poquito como, ok, estamos bien, estamos de esta historia, necesitamos conocerlo, necesitamos tener claro, ¿verdad? En definitiva, nos va a servir mucho para tomar decisiones en el camino de cuál herramienta utilizar. Evidentemente, si yo hoy tengo que lanzar un nuevo producto, ¿verdad? Un nuevo producto, difícilmente voy a ir a buscar Pascal, difícilmente voy a ir a buscar COBOL, ¿verdad? No creo que sea necesario, por ejemplo, ir a buscar C, ¿verdad? Ni C++. Pero podría ser que entonces trate de orientar mis herramientas a algo que sea de mayor productividad desde el punto de vista de rapidez para poder generar mi código, ¿verdad? Y entonces proyecto, ¿verdad? Proyecto hacia ahí. Eso es importante que lo tengamos en cuenta. Más que tener claro de qué generación, a qué está orientado, es cuál es el lenguaje de programación que en este momento me puede servir y hacia dónde están orientándose estos lenguajes, ¿verdad? Bueno, el lenguaje está formado, en definitiva, todos los lenguajes, ¿verdad? Que estamos utilizando hoy por hoy, está formado por sentencias. Hay 3 categorías y aquí es donde vamos a verlas. Aquí nos vamos a dar cuenta dónde está sentado o dónde está ubicado Python. Sentencias declarativas describen toda la terminología que se emplea en el programa. Sentencias imperativas que describen los pasos que componen el algoritmo. Y obviamente vamos a poder generar toda la documentación a través de ¿qué? De los comentarios. ¿Para qué? Para poder, como su nombre lo dice, ¿verdad? Comentariar o documentar todas mis líneas de código. Aquí voy a hacer una observación y aquí hago un gran paréntesis. Por favor, acostumbrémonos desde el inicio de nuestros pequeños programas, ¿verdad? Si lo hago en pequeño, lo voy a hacer en grande. Documentemos. ¿Qué significa esto? Es una muy buena costumbre, por ejemplo, documentar absolutamente todo mi código. ¿Para qué sirve este archivo en particular, este programa que estoy haciendo? ¿Qué regla sigue? ¿Quién lo está haciendo? ¿Cuándo lo estoy haciendo? ¿Cuáles fueron los requerimientos? ¿Cuáles son las entradas? ¿Cuáles son las salidas? ¿Cuáles son los procesos? ¿Qué funciones estoy utilizando? ¿Cuál fue la lógica que yo seguí?
Muchas veces, y lo voy a decir aquí con toda honestidad, muchas veces somos extremadamente egoístas. ¿Por qué somos egoístas? Porque pensamos que somos duraderos por el resto de la eternidad. Somos de la muerte, somos, y hay que decirlo así, desgraciadamente, somos dispensables desde el punto de vista laboral, ¿verdad? No vamos a entrar en temas familiares ni nada por el estilo, pero desde el punto de vista laboral somos dispensables. ¿Eso qué significa? Significa que puede ser que mañana no estemos en nuestras organizaciones, que sencillamente ya no estemos en este planeta. Y alguien más debe continuar o puede revisar nuestras líneas de código. Si nosotros estamos generando una aplicación dentro de una empresa para la cual nos están pagando, nos están remunerando, ese código no es nuestro. El conocimiento era nuestro, pero el código que nosotros generamos gracias a ese conocimiento no es nuestro. Ese código es de la empresa. Y si alguien más viene y requiere modificar el código, actualizarlo o hacer lo que tenga que hacer, tiene toda la libertad de poderlo hacer porque no es nuestro código. Ahora alguien me puede decir, bueno, profe, pero yo vendí un software. Bueno, que sí, hay todo un tema ahí detrás, ¿verdad? Puede ser que yo venda un software, pero que al final no venda las fuentes. Eso sí lo tengo claro. ¿Qué significa eso? Significa que yo vendo el programa, pero lo vendo compilado. O vendo el programa que se ha interpretado, pero mediante el contrato que yo estoy haciendo, impido, por ejemplo, la modificación a mis programas, ¿verdad? Ya eso es otro tema. Pero si no es así, ¿verdad? Y se requiere, por alguna razón, modificar, actualizar, etcétera, etcétera, mi software, yo debo de hacerle la vida más fácil al resto de programadores, a mis colegas. Una manera de hacerla más sencilla es documentar absolutamente todo a nivel interno. Porque la lógica que yo tengo no necesariamente es la misma lógica del resto de gente. Importantísimo, ¿verdad? Tener esto siempre y siempre. Eso es un tema, yo diría, se me fue la palabra. Ahorita me acuerdo de la palabra y se los comento. En el pasado, los lenguajes se conocían como lenguajes de formato fijo, ¿verdad? Porque todas las instrucciones debían colocarse en una posición determinada de la página, ¿verdad? Aquí dice impresa, pero básicamente del programa. Actualmente los lenguajes son de formato libre, ¿verdad? Lo que implica que no es tan importante la posición de la instrucción. Yo puedo andar, como dicen, bailando de línea en línea, ¿verdad? En la mayoría de los lenguajes de programación. Ahora, aquí también hago una salvedad. A pesar de que esto es una posibilidad que ya no lo brindan los lenguajes de programación, por un tema de orden, lo ideal es tratar de hacer, ¿verdad? Nuestro lenguaje, nuestro programa, perdón, pues como su nombre lo dice, ¿verdad? De una forma ordenada. No hay nada más bonito que llegar a ver un programa y que ese programa esté bien estructurado, bien documentado. ¿Por qué no decirlo en bloques, verdad? Que las funciones se hagan en bloques. Yo he llegado a ver programas que usted dice, Santa Madre de Dios, ¿verdad? Esto no lo entiende nadie porque es un desorden, ¿verdad? Como el desorden del closet, ¿verdad? Al final usted no haya ni dónde están las medias, ni dónde están los pantalones, ni nada. Igual nos pasa con el código. Si somos desordenados con el código, es un problema, ¿verdad? Para nosotros y para el resto de personas. Bueno, ¿qué son las variables? Ya lo vieron, me imagino, en Introducción a la Programación. Aquí lo vamos a repasar. Son nombres descriptivos que estamos utilizando o que utilizamos para referirnos a las diferentes posiciones de memoria, ¿verdad? Tenemos tipos de datos. ¿Qué son los tipos de datos? Pues básicamente nos van a indicar qué clase de información va a estar almacenada en las celdas de la memoria. Oh, perdón. Estructuras de datos. Bueno, forma o disposición conceptual de los datos. Entonces, cuando hablamos de variables, también automáticamente podemos hablar de que tenemos constantes, ¿verdad? Una variable es algo que va a cambiar en el tiempo, obviamente, ¿verdad? Pero las variables importantísimos son nombres descriptivos de todo lo que nosotros vamos a tener en la memoria. Y los tipos de datos están estrechamente relacionados con las variables. Y tenemos también la parte de las estructuras, ¿verdad? También nosotros tenemos sentencias de control, ¿verdad? Perdón. Ya hablamos de comentarios, ya hablamos de funciones, hablamos de procedimientos y hablamos de parámetros, ¿verdad? ¿Qué son los parámetros? Bueno, una serie de
bueno, como su nombre lo dice, parámetros o características que yo le puedo brindar, ¿verdad?, a algo dentro de mi lenguaje o dentro de mi programa. ¿Hasta aquí está claro? ¿Algún comentario? Vamos bien, profe. Ok, perfecto. Me gustaría saber, vamos a hacer aquí una pausa también. Me gustaría saber, ¿todos tenemos grupo de trabajo? ¿O andamos todavía ahí bailando? ¿Alguno todavía me falta de grupo de trabajo? No, profe. No tenemos. No, o sea, Ok. yo le había preguntado a usted para saber los grupos que se me Ok. había dicho que estaban en la plataforma, pero no Sí, los encontré. y no aparecen ahí. Ok, vamos entonces, vamos a ver. ¿Hay alguno que sí ya tenga grupo? Es que yo he visto que me mandaron unos mensajes, entonces, ¿hay alguno que ya tenga grupo, que sí tenga grupo de trabajo? Hacer aquí un